أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Continuamos con la clase Inteligencia Emocional. Hoy queremos hablar sobre la importancia de la inteligencia emocional y las ventajas de desarrollar la inteligencia emocional. Sabemos que la inteligencia emocional en parte es de herencia, quiere decir es lo que heredamos de nuestros padres, pero en parte es educativo, quiere decir a través de la educación, a través de un autocontrol permanente podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Mira, nosotros tenemos ciencias que están basadas en las experiencias y están basadas en los conocimientos. Cada uno puede desarrollar su sabiduría, su ciencia, su conocimiento. Por ejemplo, un médico a través de estudio de medicina va a desarrollar su habilidad y su conocimiento. Y muchas de las ciencias que nosotros tenemos están conectadas con la parte del intelecto, que es la inteligencia. Es la parte del intelecto que es la memoria. Es la parte del intelecto que analiza. Pero la parte del intelecto que se encarga del tema de las emociones, que nosotros lo conocemos como la inteligencia emocional, es una parte que su desarrollo es pendiente a estudio, conocimiento y más que todo esto, la práctica. La inteligencia emocional es pendiente a la práctica, sí. Si una persona empieza a practicar lo que ha aprendido, poco a poco puede desarrollar su inteligencia emocional. Y el conocimiento más profundo que debe desarrollar es conocer al ser humano. ¿Cómo funciona el ser humano? En idioma árabe dice ilmun nafs. O en Occidente lo conocen como psicología. Pero nosotros queremos que la psicología que hoy en día está en Occidente tiene muchos defectos. Y por eso es media ciega. ¿Por qué? Porque el factor más importante del ser humano, que es ser creado de Dios, es ser aspecto de Dios. Quiere decir, si queremos estudiar la naturaleza del ser humano, esa naturaleza tiene una mezcla de naturaleza divina. Entonces, si solo vamos a estudiar la naturaleza corporal, la naturaleza y la parte de la psicológica que solo tiene que ver con el cuerpo, entonces va a ser la ciencia de psicología de hoy que tiene miles de defectos. Y entre estos defectos hay que solo quieren buscar remedios materiales. Para cada cosa buscan, por ejemplo, tú dices, ya tengo decepción. Adelante, estas pastillas rojas. Es que estoy demasiado alegre. Bueno, adelante, estas pastillas blancas. Es que ya me duele la cabeza. Bueno, adelante, estas pastillas amarillas. Quiere decir, todas las cosas lo quieren remediar a través de las cosas materiales, a través de los consejos materiales. Esa ciencia de psicología, por sus defectos, se ha convertido a una ciencia que no podemos decir que en su totalidad es inútil, sino en muchas partes no ha podido funcionar. Entonces, este supuesto ser humano de hoy, del mundo moderno, del occidente, está sufriendo tantas consecuencias de sus hechos, como la decepción, como falta de motivación, entre otras cosas. La ambición y la lujuria, el ser humano hoy en día es dominado por sus emociones, debido a esa ciencia defectuosa que se llama la psicología y la mala educación que viene en base de las falsas conclusiones de la ciencia de psicología. Pero el Islam, presentando un sistema realista, conociendo a profundidad del ser humano, que es un ser divino, que por ejemplo, cuando estás decepcionado,
Bueno, ¿dónde puedes conseguir la alegría? ¿Dónde puedes conseguir la tranquilidad? Tú eres como una celular en cuando te vas a encargar a la electricidad, a la corriente de electricidad, eso te dará luz, te dará energía. El ser humano, en cuando se conecta a través de rezo, a través de la súplica con Dios, entonces va a recibir la energía positiva. Entonces el Sagrado Corán dice, Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Por supuesto, con el recuerdo de Dios, los corazones angustiados se van a calmar, se van a tranquilizar. Nosotros los creyentes siempre lo hemos visto. Cuando hemos sufrido mucho, cuando hemos empezado a llorar, rezar, pidiendo a Dios, hemos visto que una parte grande de nuestras calamidades se han calmado, se han tranquilizado, gracias a la súplica, gracias a Dios. Entonces el ser humano tiene un factor muy importante, que es el factor espiritual, que lamentablemente en la ciencia de hoy se ha descartado. En las universidades sí da mucha importancia a la ciencia que sea material y no da nada de importancia prácticamente a la espiritualidad. Por ejemplo, a ellos no les importa que esa persona que ya es doctora en tal ciencia sea un adúltero, fornicador, no sé, gay, o sea una persona practicante de otra. Ya da igual. Es su gusto personal. No. Si dentro de su título no tiene importancia que si este ser humano es un ser humano espiritual, es un hombre de Dios, o es un hombre pecador, no importa. Esa ciencia no es útil en su totalidad, sino parcialmente tiene utilidades, pero no puede dar remedio al ser humano. Entonces nosotros para llegar a la inteligencia emocional necesitamos hacer un estudio desarrollado al ser humano, pero un estudio realista. No estos estudios que hoy en día lo hace la psicología moderna del occidente, que es un estudio parcial al ser humano como un instrumento del cuerpo y considera al alma como una parte del cuerpo. Entonces lo que hemos dicho siempre es buscar remedios materiales y eso es totalmente falso. Y hay que tener en cuenta el espíritu, lo que domina al cuerpo es el espíritu. Y el espíritu puede curar muchas enfermedades. Y el espíritu cuando lo vamos a fortalecer puede tener muchas otras utilidades que nunca hemos experimentado. Y eso es la práctica espiritual. Y gracias a Dios, aún en muchas religiones, esa parte, las prácticas espirituales que consisten en rezo, ayuno, abstinencia, etcétera, etcétera, aún siguen siendo. Y eso da mucha oportunidad para quienes quieren desarrollar su habilidad espiritual, mental y podemos decir su habilidad humana. Usted va a ver, los líderes espirituales siempre son los más influyentes. Y cuando van a estudiar más y profundizar en la práctica religiosa, un ejemplo de eso es Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, un líder que a su vez es simpático y a su vez es sabio y es el más influyente que conocemos en la zona. Y aún más en el mundo, ¿cuál líder puede presentarme que sea más querido y más amado que Ayatollah Sayyid Ali Khamenei? Y eso a veces a muchos no les gusta, no importa que a ti no te gusta o a mí no me gusta, es una realidad. Esto que a ti te gusta o no te gusta no va a cambiar la realidad. Esto que más de 400 millones de musulmanes del mundo aman y siguen a una persona y su nombre es Sayyid Ali Khamenei, es un hombre espiritual que ha aprendido esa sabiduría de cómo manejar al ser humano. Entonces jóvenes con mucho gusto lucharán al lado de él y lo aman de corazón. Mira, hermanos, eso es lo que falta al ser humano de hoy. Un corazón que puede amar a otro y puede dirigir a otro. Esta habilidad tan profundizada de inteligencia emocional, nosotros lo podemos estudiar en personalidades importantes durante la historia, como en los profetas. Por ejemplo, el profeta del Islam era una persona de las quienes hemos conocido que ha tenido un dominio total y absoluto sobre su inteligencia emocional.
Quien llegaba donde el profeta del Islam, él lo recibía con sonrisa. Aunque puede ser que le haya pasado todas las calamidades, pero el profeta del Islam siempre en aspecto físico, en el rostro, tenía la sonrisa. Eso quiere decir, él siempre podía comunicarse con la gente de la mejor forma. En la tradición islámica se dice, cuando una persona veía al profeta del Islam, el profeta lo recibía con tanta simpatía y respeto, amor, aprecio, que esa persona imaginaba que es el más querido ante el profeta del Islam. Esto significa tener una inteligencia emocional muy desarrollada. Quiere decir que aunque tú estés triste, pero tu tristeza no te domina. Aunque estás enojado, tu ira no te va a dominar. Tú y tu intelecto son quienes están dirigiendo a ti y a tu vida. Esto se llama el intelecto emocional. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de desarrollar la inteligencia emocional? Esto es lo que, inshallah, en siguiente clase lo vamos a estudiar. Bueno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.